esta tarde ha llegado, podemos decir, una de las mejores partes, y es esa del devocional. Así que quiero invitar a Daniel Andrés Matich, no sé si dije bien tu último apellido. Ah, Bienvenido. Él es el sobrino de Lilian, ¿verdad que sí? Y ha estado con nosotros en otras ocasiones. Así que, Daniel, dinos algo de ti, no sé, tu cuenta bancaria, cómo llegaste a la iglesia, naciste. Muy bien, muchas gracias, estimada, por la presentación. Para mí, de verdad, que es un placer estar con ustedes una vez más. Como ya lo mencionaste, pues he estado con ustedes, ya que mi tía Lilian, yo sé que está por ahí, bendición tía, gustosamente me ha invitado, y yo también gustosamente he aceptado la invitación de compartir la palabra de Dios con ustedes. Si me ven así vestido en la tarde de hoy es porque bueno, yo soy el director del club de guías de mi iglesia y precisamente hoy teníamos una investidura de clases. Así que vengo de la iglesia para compartir la palabra de Dios directamente con ustedes. Aquí también soy anciano en la iglesia y bueno, servimos al Señor trabajando con los jóvenes y en ese departamento de los ancianos. Y reitero que es un placer para mí compartir con ustedes por este medio virtual, esperando que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir también de modo presencial. Próximamente, cuando vaya a Estados Unidos, pues seguro que visitaré su iglesia, esperando también compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que, sin más, me gustaría que oremos para pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Rogamos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu nos consuele en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría invitarles, por favor, a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A mí me gustaría que usted imagine en este momento a alguien a quien usted admira mucho, a quien usted admira y sobre todo ama mucho. Imagínese que ni Dios lo quiera, esa persona esté a punto de morir y ahí en su lecho de muerte usted le está visitando para estar con él o con ella en sus últimas horas. Y de repente esa persona le llama para decirle algo importante. Yo estoy más que seguro que en ese momento usted va a poner todo el esfuerzo del mundo para prestarle atención a esas posibles últimas palabras que esa persona a quien usted ama le está por decir. Y muy probablemente esas palabras usted nunca las olvidará por el respeto y el amor que le tiene a esa persona. Algo parecido es el contexto de Jesucristo en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. En estos tres capítulos, Jesucristo está dando un discurso de despedida al pueblo, a sus discípulos específicamente, previo a su muerte. Cabe destacar que en el Antiguo Testamento también podemos ver evidenciada esta práctica de los discursos de despedida. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, que de paso hemos estado estudiando en las lecciones de escuela sabática, constituyó en sus últimos capítulos el último discurso de Moisés al pueblo antes que estos pasaran a la tierra prometida, ya que Moisés sabía que no iba a cruzar con ellos. Y lo interesante de ese último discurso de Moisés es que en el mismo, de parte de Dios, él exhorta a todo el pueblo de Israel a que sea obediente a la palabra de Dios.
O sea, en la exhortación final de Moisés en ese discurso es, miren, manténganse fieles a la palabra de Dios, guarden los mandamientos de Dios, sean fieles a Dios, porque de esta manera está garantizado el éxito en todo lo que vayas a hacer. De igual manera, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Josué, en sus últimos capítulos, cuando ya el pueblo está establecido en la tierra de Canaán, la palabra de Dios nos dice que Josué reunió a todo el pueblo, hizo una asamblea en todo Israel y también profirió un último discurso de despedida. En este discurso, que lo podemos encontrar en el libro de Josué en sus últimos capítulos, veremos cómo Josué hace todo un recuento de la historia del pueblo de Israel hasta el punto en el que Dios cumplió su promesa de darle al pueblo de Israel la tierra prometida. Y al final del discurso, Josué les dice, miren, yo quiero que ustedes sirvan a Dios. Pero si ustedes no lo quieren hacer, pues allá ustedes. Ahora, yo y mi casa serviremos a Jehová. Note usted como estos dos grandes líderes del pueblo de Israel, en sus momentos finales, en sus discursos de despedida, constantemente reiteraron en el pueblo la obediencia a la palabra de Dios y la fidelidad a los mandamientos de Dios. De igual manera, entonces, el capítulo 15 en especial del libro del Evangelio según San Juan contiene una alegoría muy interesante que representa ese mismo discurso de despedida de Jesús para con sus discípulos. En el capítulo 14, por ejemplo, Jesucristo les consuela a los discípulos. En el capítulo 15, Él les exhorta. ¿Con qué les consuela en el capítulo 14? Si usted lo lee en su casa, se dará cuenta que en el capítulo 14 Jesucristo les dice a ellos, no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, porque aunque yo me voy, mandaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Y de paso, que podemos discutirlo en algún otro sermón, hay una enseñanza lindísima en esa promesa del Espíritu Santo que podemos compartir en otro momento. Es que la partida física de Jesucristo era necesaria para que tú y yo pudiésemos tener una cercanía o una relación más íntima con Jesús. No sé si lo sabían, porque Jesucristo estaba físicamente con sus discípulos, estaba físicamente con ellos, pero solamente tenían acceso a él sus discípulos. Sin embargo, cuando Jesucristo se va, parte físicamente al cielo y nos deja el Espíritu Santo, a ese otro consolador, Jesucristo nos consuela diciendo, donde yo esté, estará el Espíritu Santo. Donde ustedes estén y cuenten con la presencia del Espíritu Santo, pues yo también voy a estar con ustedes. Por demás, en el capítulo 14, versículo 1, Jesucristo dice, voy pues a preparar moradas. Y luego en el versículo 23 dice que el que ama al Señor, su Padre le va a amar y nosotros haremos morada con él. Quiere decir que cuando Jesucristo promete al Espíritu Santo, él está diciendo, si tú eres fiel, si tú dejas que el Espíritu Santo entre a tu vida, esas moradas celestiales que yo estoy preparando en el cielo van a estar disponibles para ti ahora en tu corazón. Por lo tanto, cuando somos fieles a Dios, cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, cuando somos fieles a su palabra, la Trinidad completa baja a nosotros, el cielo baja a nosotros y Cristo mismo mora en nuestras vidas. Por lo tanto, con esta enseñanza acerca del Espíritu Santo, Jesucristo consuela a sus discípulos en el capítulo 14. Pero en el capítulo 15, que es donde estamos estudiando, Jesucristo entonces exhorta de manera final a su pueblo. ¿Y en qué consiste esta exhortación? Jesucristo utiliza una alegoría muy interesante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué menciona Jesús que Él es la vid verdadera? Cabe destacar, bueno, me imagino que todos ustedes saben, una vid no es más que un árbol de uvas, ¿no? Lo digo porque estaba hablando con un grupo de jóvenes, muy jovencitos, precisamente del club el día de hoy, y cuando mencioné la palabra vid, ellos se quedaron así como que, vid, ¿cómo vid? ¿Qué es vid? Y yo le digo, señores, una vid es nada más y nada menos que un árbol de uvas, que produce uvas. Así que Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, Jesucristo utilizó esta expresión de la vid para comparar a su pueblo. Jesucristo comparó al pueblo de Israel con la vid, con una vid. De hecho,
Si vamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. En este versículo, el amado es Dios y la viña es el pueblo de Israel. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Note usted, el amado, o sea, Dios, tomó a su viña, tomó a su pueblo que estaba en una tierra totalmente fértil, la había cercado, le quitó todas las piedras y la plantó de vides escogidas. Bueno, no sé allá, pero acá nosotros somos de naturaleza de agricultura, o sea, tenemos tierras. De hecho, mi tía Lilian, que está por ahí, sabe que nuestra familia, de manera particular, posee muchas fincas, no de vides, pero sí de aguacates. No sé si a ustedes les gusta el aguacate. Espero que sí, porque si no, termina el sermón aquí mismo, si no les gusta el aguacate. Pero bueno, el tema es que nosotros conocemos un poco de agricultura. De manera particular, su servidor tiene una finquita también de aguacates. Entonces, esta imagen que presenta la palabra acerca de las vides es muy interesante para nosotros, porque precisamente cuando nosotros estamos en el proceso de producción de las plantas, nosotros las cuidamos. Y ese cuidado se traduce precisamente en acondicionar la tierra para que sea lo más fértil posible. Si la tierra carece de nutrientes, pues nosotros se lo inyectamos de alguna manera a través de químicos, fertilizantes, etcétera. También el texto habla de que él cercó la tierra, cercó la viña. Pues nosotros también cercamos nuestras fincas para hacer divisiones, cercamos a veces las mismas plantas, les creamos ciertas barreras para protegerlas. Dice que la había despedregado. Nosotros eliminamos las piedras también, porque las piedras muchas veces evitan que las raíces proliferen de la mejor manera posible. El texto sigue diciendo que la plantó de vides escogidas. Esas vides escogidas, por ejemplo, en el argot nuestro de los aguacates, se conoce lo que es el injerto, el aguacate injerto. ¿Qué es el injerto? Es cuando nosotros a una planta de aguacate que le llamamos aquí criolla, que es quizás un tipo de aguacate que no tiene renombre, básicamente, tomamos entonces de otras plantas de aguacates, escogemos de otras plantas de aguacates bonitos, aguacates buenos, aguacates grandes, aguacates deliciosos, y tomamos ramas de ese aguacate y se la injertamos a las ramas de nuestro aguacate criollo para que ese aguacate criollo entonces se transforme ahora en un tipo de aguacate distinto, mucho mejor, más saludable, mejor para comer y mejor también para el negocio. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que Dios tomó a su pueblo, a su viña, y la plantó de vides escogidas, nos está diciendo que el Señor escogió lo mejor y se lo dio a su pueblo y plantó en su pueblo las mejores vides. En el contexto del aguacate, es como que el Señor agarró las mejores plantas de aguacate y las plantó directamente en su finca de aguacates. Pero el texto menciona algo interesante y dice que también había edificado en medio de ella una torre, o sea, la protegió, y había hecho también en ella un lagar. El lagar era el lugar donde se tomaban las uvas, se exprimían para entonces producir el vino. Y dice la palabra de Dios en Isaías 5:1 que esperaba que ésta diera uvas buenas, esperaba que diera las mejores uvas, pero dio uvas silvestres. Es como que yo injerté la mata de aguacate criollo para que me dé el mejor aguacate, pero la mata dijo: no me interesan tus injertos, sino que siguió produciendo aguacates criollos. En ese contexto, entonces, el Señor nos enseña que Él, como nuestro amado, plantó en su pueblo lo mejor. Jesucristo protegió a su pueblo, se entregó por su pueblo, le ha dado a su pueblo el don de la salvación, el don del perdón, el don del arrepentimiento, el don del Espíritu Santo.
esperando entonces que nosotros como sus hijos en este momento de la historia, a lo mejor ya terminando el año 2021, que al nosotros mirarnos internamente pudiésemos decir, wow, hemos producido buenos frutos para el Señor, pero lamentablemente muchos de nosotros hemos estado dando los mismos frutos antes de conocer a Jesús. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que probablemente muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero estamos en la misma condición antes de conocer a Jesús. Que nosotros no hemos crecido espiritualmente, que nuestra relación con Dios no ha crecido, que en lugar de aumentar las veces que oras al día, al contrario, has dejado de estudiar la palabra de Dios, has dejado de orar, has dejado de predicar y como consecuencia tu vida cristiana es una vida mediocre, es una vida cristiana vacía. A lo mejor Dios está esperando de ti que tú produzcas frutos de arrepentimiento, que vengas a Él, que te consagres a Él. Sin embargo, los frutos que has dado hasta este punto, casi terminando el 2021, han sido frutos silvestres, frutos inservibles. Cuando Dios te ha dado el don de la salvación, tú estás acariciando la perdición. Cuando Dios te ha dado las bendiciones para su pueblo escogido, tú todavía sigues abrazado a las cosas del mundo terrenales. Cuando Dios te ha dado la oportunidad de la sanación, sigues abrazado a las enfermedades. Cuando Dios te ha dado la oportunidad de ser feliz, de sentir el gozo del Espíritu Santo en tu vida, tú has seguido prefiriendo los placeres mundanales. Dios te ha escogido, sin embargo, tú quieres seguir siendo un aguacate criollo. Es un momento importante ahora que estamos cerrando este año 2021. Los finales de año son precisamente los mejores momentos para meditar. Así que lo que el Señor quiere que tú hagas en esta tarde es que medites qué frutos estoy dando para el Señor. Lo importante de la palabra de Dios, lo maravilloso de la palabra de Dios, es que en ella nos damos cuenta de los pecadores que somos, pero también a través de ella nos damos cuenta que el Señor está dispuesto a restaurarnos, a darnos una segunda oportunidad. Él está dispuesto a sembrarte otra vez de nuevo, a sembrar en tu vida su palabra, a sembrar en tu vida la salvación, a sembrar en tu vida las bendiciones para que tú puedas rebrotar nuevamente y dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Lo que Dios quiere en esta tarde es que tú puedas seguir adelante, pero dando un fruto diferente. La palabra de Dios dice entonces, volviendo a nuestro texto, que Jesús es la vid verdadera. En Isaías el pueblo era la vid, era la viña, era ese árbol de uvas que podía producir los frutos, pero que no dio los frutos que Dios quería. Ahora Jesucristo dice en su discurso final de despedida, mira, yo soy la vid verdadera. O sea, no son ustedes como pueblo la vid, ahora yo soy la vid verdadera, pero ustedes son los pámpanos. Y aprovecho y le pregunté a mis compañeros del club, ¿qué son los pámpanos? Como les digo, a veces los jóvenes así muy pequeños no entienden el lenguaje, pero los pámpanos son las ramas. Jesucristo lo que está diciendo es, miren, yo soy la vid, yo soy la mata de uvas, el árbol de uvas, y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. Él dice que todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, yo la quito. Pero el que lleva fruto, lo limpio para que siga dando frutos. En el contexto del aguacate, esa expresión de Jesucristo de que el árbol, la rama que lleva fruto, él la limpia, es lo que nosotros conocemos como poda. Cada año, por ejemplo, después de la cosecha de aguacates, los árboles se deben podar. ¿Para qué se podan? Bueno, para que esas ramas de aguacate que produjeron mucho se puedan fortalecer. Y para que también esas ramas secas que no produjeron aguacate dejen de estar absorbiendo la savia del árbol y simplemente dejen de estorbar en el camino. Por lo tanto, Jesucristo lo que está diciendo es, el que no está llevando frutos en mi pueblo, yo lo voy a quitar. Ahora, el que está llevando frutos, yo lo voy a podar constantemente para que siga dando buenos frutos de arrepentimiento, para que siga dando buenos frutos para la salvación. Y lo interesante, o lo que más me llama la atención, es el hecho de que Jesucristo dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en Él,
este lleva mucho fruto porque separados de él no podemos hacer nada. Es cierto. Sin Jesús nosotros no podemos hacer nada, porque la rama por sí sola no puede producir uvas. De la única manera que nosotros podemos producir uvas es si estamos conectados a la rama. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos quiere decir, y espero que entiendas muy bien en esta tarde, es que de la única manera que un cristiano, que la iglesia de Flushing puede llevar frutos, es cuando está vitalmente conectada con Jesucristo. Y selecciono bien las palabras, vitalmente conectada a Jesucristo. Porque no es el hecho de que vengas a la iglesia y adores constantemente a Dios y vengas cada sábado, estés en el Zoom muy activo, estés dirigiendo cantos, estés ahí controlando los micrófonos, controlando la sesión de Zoom. No, no, no. Es vitalmente conectado con Jesús. De la única manera que la iglesia puede producir los frutos de ahora en adelante es si vitalmente está conectada con Cristo Jesús. Y el deseo de Jesucristo cuando se estaba despidiendo de sus discípulos era el siguiente: yo me voy al cielo a preparar lugar para ustedes, pero en lo que yo preparo el lugar, por favor, permanezcan conectados a mí, permanezcan conectados conmigo, porque saben algo, cuando nosotros estamos conectados con Jesucristo, estamos unidos vitalmente a la vid verdadera, nosotros vamos a producir fruto. ¿Y qué fruto vamos a producir? ¿Qué producen las ramas de uvas que están conectadas al árbol de uva? Pues producen uvas. Y si Jesús es la uva verdadera y estamos conectados a Jesús, nosotros vamos a reproducir a Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. Si estamos conectados a Jesús, vamos a reproducir el amor de Jesús, el carácter de Jesús, la piedad de Jesús, la compasión de Jesús, o más bien, como presenta el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, los diferentes frutos del Espíritu. Mi querido, mi querida, el deseo de Dios es que al tú hacer una retrospectiva y mirar hacia atrás, puedas reconocer que a lo mejor no has llevado muchos frutos, pero que no te quedes estancado allí, sino que antes que inicie el año 2022, tú puedas decidir como miembro de iglesia y como colectivo, conectarte a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Que puedas vitalmente conectarte a Él, que puedas orar constantemente, que puedas estudiar su palabra, que puedas estar tan unido a Jesús que cuando andes en la calle, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la escuela, cuando estés en la universidad, otros vean a Jesús reflejado en tu vida. Que si alguien necesita ayuda, si alguien necesita salvación, tú puedas ofrecérsela porque tú estés conectado al camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Te invito entonces a que allí donde estás puedas una vez más cerrar tus ojos y podamos hablar con el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y exaltado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Gracias, Señor, porque nos amas y porque en tu exhortación final a los discípulos también la extiendes a nosotros y queremos a partir de ahora, Señor, conectarnos vitalmente contigo. Que nuestros pensamientos sean tuyos, Señor. Que nuestras palabras sean inspiradas por ti, Señor. Que nuestro tiempo esté dedicado completamente a ti, Señor. Que podamos iniciar un nuevo año conectados a ti de tal manera que todo lo que reflejemos sea a Cristo Jesús. Gracias porque nos escuchas, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, límpianos. Y si hay alguno de nosotros que no ha producido los frutos correctos, que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Daniel. La verdad que fue un poderoso tema. Te esperamos de nuevo, ¿verdad? Invítalo de nuevo para que nos pueda predicar. Y bueno, ya al terminar en esta tarde, los invito a que cantemos con júbilo el himno tema que dice, Dame fe. Decimos gloria a Dios. En esta tarde hemos sido nuevamente grandemente bendecidos, ¿verdad? Hay poder en la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y nos permite escuchar su palabra y poder también internalizarla, ¿verdad?
put it within ourselves, right? Para que nosotros podamos no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino que también hacedores de ella. Le damos muchas gracias a Daniel por acompañarnos, por aceptar estar con nosotros en este momento. Esperamos que se vuelva a repetir muy pronto y poder tenerlo de nuevo por Zoom, pero también en persona muy pronto. Daniel, nuevamente gracias. ¿Nos podrías despedir en oración en esta tarde, Claro por que favor? sí, claro que sí. Gracias, Perla. Oramos. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, porque todo este plan de salvación ha sido con el único fin de darnos bendición, de salvarnos, de eliminar el pecado de nuestras vidas y de darnos una oportunidad. En este momento reconocemos que a lo mejor nuestras vidas no han sido las mejores, que a lo mejor con nuestras acciones te hemos desagradado, hemos violentado tu palabra, no te hemos guardado, no hemos sido fieles a ti. Pero en esta noche, en esta semana que recién comienza, te pedimos perdón, confiados de que tú nos vas a perdonar, pero sobre todo te pedimos las fuerzas para poder permanecer en ti. Bendice grandemente a esta iglesia de Flushing, Señor. Que tu Espíritu Santo nunca se aparte de ella, de sus jóvenes, de sus dirigentes, de su pastor. Y que esta iglesia hermosa, Padre, cuando vengas en gloria, en las nubes de los cielos, puedas llamar a cada uno de sus hermanos por su nombre y darles un lugar junto a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y por este momento de culto. Danos una semana feliz y en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, mis amados, el himno, hay una parte que resaltó y meditando en el tema de esta tarde, dice que hay batallas que tenemos que vencer. No sé qué batallas tengamos que vencer en esta semana, pero algo interesante que dijo Daniel es que Dios es esa vid, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conectados con Él, ¿verdad? Y no podemos hacer nada sin Él. Así que yo te invito a que en esta semana tú te mantengas conectado al dador de la vida para cada una de esas situaciones que tengamos que enfrentar. De parte del grupo pequeño, nuestra oración en esta tarde es que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recibe un abrazo virtual de mi parte para cada uno de ustedes. Si tienen a alguien cerca de ustedes, pues abrácenlo también. Una feliz semana. Dios los bendiga y los esperamos nuevamente por este mismo link. Bendiciones. Bendiciones. Feliz semana. Feliz semana, hermanito. Feliz semana.